El Centro de Magisterio Sagrado Corazón ha sido el escenario de presentación del análisis discursivo de los textos de demandas de divorcio del Tribunal Eclesiástico de Córdoba, del doctor en Filología Hispánica Juan Luis Arjona Zurera. Un trabajo de investigación de 3 años y medio analizando textos y documentos del archivo del Obispado desde el punto de vista de la lengua española de la época y que ha devenido en su tesis doctoral. Nosotros suponemos que el divorcio es algo actual cuando el divorcio tiene sus primeros orígenes y se puede remontar al Antiguo Testamento. En la Iglesia, desde el Concilio de Trento, pues se regula los desórdenes matrimoniales, tanto con el divorcio temporal como el divorcio permanente, independientemente de la nulidad. El divorcio siempre ha existido en la Iglesia. En el siglo XVI, quienes pedían el divorcio en España eran los miembros de las clases pudientes, adineradas o aristocráticas, aunque con el discurrir del tiempo las cosas fueron cambiando y se instaló como recurso legal en el común de la ciudadanía al llegar a la Edad Moderna. Y a partir del siglo XVII son incluso mesoneros, sepultureros, labradores, enterradores, personas que no saben firmar, las que por distintas causas de conflictos familiares recurren a este organismo jurídico, a este proceso jurídico para solventar sus problemas matrimoniales. Importante es saber cuál era el papel desempeñado por la mujer ante estos procesos legales. ¿Podía pedir el divorcio? Pues sí, eran mayoritarias las peticiones realizadas por mujeres y los motivos son una constante que se repite y repite a lo largo de los siglos, analizando hasta nuestros días. De 283 demandas de divorcio, que son las que existen en el Tribunal Eclesiástico de Córdoba desde 1592 a 1799, el 80% son presentadas por mujeres. ¿Motivos? Sobre todo malos tratos y abandono del hogar. Malos tratos por el esposo y abandono del hogar por parte del esposo. Hay una casuística muy grande respecto a otras posibles causas. Ese trabajo también muestra a las claras de que las medidas cautelares de las que se habla ahora en casos de violencia de género, prácticamente las mismas, ya estaban vigentes en pleno siglo XVII. Las medidas que nosotros suponemos que son modernas ya se pueden documentar en el siglo XVII, aquí en Córdoba. Por ejemplo, medidas de alejamiento del esposo frente al domicilio familiar de la esposa, o la reclusión de la esposa en un lugar seguro, como en Córdoba era, por ejemplo, el Hospital del Amparo, o, por ejemplo, apostar guardia en la esquina de las calles para poder evitar que el esposo se pueda acercar al domicilio donde estaba la esposa, o la restitución de sus bienes totales para que la esposa pudiera vivir y pudiera mantenerse al margen del esposo. Esas medidas ya se documentan perfectamente en el siglo XVII en el Tribunal Eclesiástico Cordobés. La creencia popular piensa que la ley del divorcio de 1932 o la que se aprobó en las Cortes del 22 de junio de 1981 marcaron un hito, al menos en los matrimonios civiles. Ese trabajo viene a demostrar que la figura del divorcio en matrimonios eclesiásticos se remonta al siglo XVI, al menos en Córdoba.